Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Hoyos Luengas, soy estudiante de la Universidad del Quindío y decidí hacer la reseña sobre el libro Las edades de la globalización del autor Jeffrey Sachs, publicado en el año 2020. El autor en un principio considera que la humanidad siempre ha estado globalizada, como resultado de la migración que se produjo en el año 70.000 a.C. aproximadamente, cuando los primeros humanos modernos se desplazaron desde el sur de África hacia el resto de los continentes. El autor considera que este fenómeno de la globalización se ha dividido en 7 etapas, las cuales han estado caracterizadas por unos fenómenos tecnológicos, geográficos e institucionales específicos, y también pues han determinado la velocidad a la que se ha producido este fenómeno. Hay 3 pilares fundamentales sobre los cuales se basa el sistema económico de cualquier época, los cuales son la geografía, la tecnología y las instituciones. Estos a su vez deben ser concebidos como factores que interactúan constantemente y no deben ser pues observados de forma independiente. A continuación en este cuadro pues evidenciamos cuáles factores componen las condiciones geográficas, las instituciones y la tecnología y pues los avances o conocimientos técnicos. La edad paleolítica tuvo lugar alrededor del año 70.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. El evento más destacable en esta edad fue la gran migración, pues la gran migración de el Homo sapiens desde el sur de África hacia el resto de los continentes. El último al que migraron fue al continente americano por el estrecho de Bering, precisamente por el puente de Beringia, el cual fue una ruta natural que se abrió debido al descenso de los niveles del mar y que posteriormente durante esta misma era pues desapareció debido nuevamente al ascenso del nivel del mar, lo cual dejó aislado el continente americano y a sus pobladores del resto del mundo. Considero que este es como el evento más trascendental en esta época. eh, a nivel institucional pues hay poco que hablar. Básicamente el humano en ese tiempo vivía en pequeñas tribus, los cuales estaban compuestas de unos 50 a 500 miembros aproximadamente, y pues la sociedad en ese tiempo era una sociedad igualitaria que basaba su subsistencia en la caza y la recolección. Y con respecto a las tecnologías disponibles en esa edad, pues eran pocas, todo se limitaba a herramientas de piedra. La edad neolítica es la segunda edad de la globalización. Esta abarca desde el año 10.000 a.C. al año 3.000 a.C. El evento más destacado es la implementación de la agricultura, la cual tuvo su origen en la región del Creciente Fértil, ubicada a lo largo del Golfo Pérsico hasta Egipto. En este caso es importante entender cómo la geografía influyó en la adopción de esta tecnología, y esta a su vez también tuvo influencia sobre las instituciones, dado que gracias a la implementación de la agricultura, las tribus humanas, que en este caso pues eran principalmente nómadas, se asentaron en territorios los cuales fueron alterando. Adicionalmente, las instituciones también se vieron afectadas por esto, debido a que las bondades ofrecidas por este terreno y por un terreno más grande que el autor describe como las latitudes favorables, pues permitió que estos asentamientos humanos se convirtiesen en aldeas, y pues había más interacción entre los miembros de la aldea, y de esta forma comenzó a fortalecerse el uso del lenguaje. La edad ecuestre, del año 3000 a.C. al año 1000 a.C. Durante esta edad transcurre un evento fundamental, el cual es la domesticación del caballo. Precisamente por eso el autor decide llamarla edad ecuestre. El papel del caballo fue fundamental, debido a que gracias a él pues se pudieron acortar las distancias y se hicieron grandes avances en temas relacionados a la agricultura, a la cría de animales, la minería, el transporte, el comercio, la guerra y la gobernanza. Y quiero hacer hincapié en este último porque me pareció muy interesante la forma en que el autor describe cómo el caballo permitía que la autoridad, en ese caso, llegase a todos los rincones del imperio y pudiese ejercer su dominio, por decirlo así, su control. Entonces, por eso coincido también con el autor en la importancia de la domesticación del caballo. Adicionalmente, el autor hace mención honorífica a dos avances importantes. Uno de ellos es el desarrollo de los sistemas de escritura, los cuales tuvieron gran influencia en la administración pública, en la religión, en la filosofía
y cambió el modo de transmitir la información o los conocimientos. El otro avance importante fue en la metalurgia debido a que le brindó mejores armas y mejores armaduras a los ejércitos. Finalmente estos tres aspectos promueven o convergen en la formación de los primeros imperios. En este caso pues se habla del imperio neoasirio, el cual fue pues breve, pero fundó las bases para los siguientes grandes imperios que aparecerán en Eurasia a lo largo de estas latitudes afortunadas. Edad clásica. Abarca desde el año 1000 a.C. al año 1500 después de Cristo. Bueno, basándome en el autor, elegiré un evento que considero el más trascendental dentro de esta edad y el cual es la aparición de los grandes imperios terrestres. Lo elijo porque en base a lo anterior y pues lo visto en los avances de las edades anteriores en temas relacionados con la gobernanza, fueron los grandes promotores de la globalización en esta, puesto que formaron la civilización a gran escala, por decirlo así. Las cuatro grandes civilizaciones o imperios que competían por el poder en esta edad eran la grecorromana, la persa, la islámica y la china. También es curioso destacar cómo en medio de esta lucha de poderes surgió un intercambio comercial basado en las antiguas rutas de la seda. Estas rutas básicamente era una red de comercio interconectado desde China, atravesaba todo el territorio compuesto por las llamadas latitudes favorables. Esta ruta pues debe su nombre a que por allí se transportaba la seda, el cual era un invento de los chinos. Ellos eran pues los únicos que sabían como la fórmula secreta para crear la seda. Y pues este tejido era muy apetecido en gran parte de Europa. Quiero hacer una mención especial a lo que menciona el autor sobre la dinastía Song en China, la cual tuvo lugar entre los años 960 y 1276 aproximadamente. Quiero hacer mención porque precisamente pues en el periodo en que estuvo esta dinastía vigente, China se caracterizó por la innovación y por la influencia del confucianismo en su buena gobernanza, legitimidad y principio civil sobre el militar. También hubo grandes inventos como la brújula y la pólvora que fueron trascendentales en la siguiente edad, como ya mencionaré más adelante. Y finalizo citando las palabras del autor Jeffrey Sachs, el cual dice, abro comillas, la dinastía Song podría ser considerada justamente la primera economía capitalista a gran escala del mundo. La tierra era de propiedad privada. Las familias comerciantes invertían en sociedades por acciones, se abrió el comercio internacional, se mejoraron los puertos y el comercio marítimo chino se expandió. Adicionalmente, volví a abrir comillas, aumentó la productividad agrícola, lo que pudo mantener una población que se había duplicado hasta alcanzar unos impresionantes 120 millones de habitantes y la población urbana experimentó un crecimiento general. Cierro comillas. Edad oceánica, del año 1500 al año 1800. Sin duda alguna, en esta edad uno de los hechos más destacables es el descubrimiento de América, gracias a los viajes transoceánicos del Imperio Español y el Imperio Portugués. En este punto quiero retomar algo importante que se trató en la edad anterior, y esto hace referencia al Imperio Chino, debido a que para principios del siglo XV China era la mayor potencia naval, debido a avanzadas técnicas de navegación, la incorporación de la brújula, y gracias al explorador Zheng He, el cual exploró el sudeste asiático, Indonesia y África hasta el canal de Mozambique. Hago mención especial porque tras su muerte y tras los constantes conflictos con los guerreros esteparios, en conjunto con una visión un poco más estricta del confucianismo, provocó que China abandonara su carrera naval, de tal forma que se dejó el camino libre para que otros imperios se volviesen potencias marítimas y transoceánicas. Me llamó mucho la atención como dos eventos que tienen una connotación más institucional, los cuales son los constantes conflictos con los guerreros esteparios y pues el cambio a un confucianismo más rígido, condujo a que China abandonara estas misiones de exploración, las cuales, ¿por qué no?, podrían haber llevado a que los chinos hubiesen conquistado América antes que Colón. También durante esta edad surgió otro invento trascendental para la humanidad, el cual fue la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, que permitió que los costos de imprimir libros fuesen mucho más bajos, lo cual facilitó el acceso al conocimiento. También destaco un evento que tuvo gran importancia, el cual fue la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano, lo cual impulsó un fenómeno que conocemos como la fuga de cerebros, en la cual muchos filósofos y académicos griegos huyeron de la guerra en Constantinopla y abarrotaron las universidades de Europa.
especialmente el sur de Italia. Y pues esta avalancha de eruditos fue un factor primordial para la llegada del Renacimiento. Este fenómeno pues ya estaba en marcha, sin embargo, lo que acabé de mencionar de la caída de Constantinopla pues impulsó adicionalmente este movimiento. El Renacimiento es el nombre que se le dio a este movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental y pues fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la modernidad. No voy a hacer mucho hincapié en lo que sucedió en el Renacimiento, puesto que la idea mía era básicamente como relacionar los eventos que ocurrieron pues en lugares distintos de la geografía y sin embargo tuvieron repercusiones en otra parte, haciendo mención nuevamente a la relación que hay entre las instituciones, la geografía y la tecnología. Bien, ahora llegamos a un evento que también tuvo especial relevancia, el cual es el nacimiento del mercantilismo. Algunas características del mercantilismo son que el poder imperial se extendió a lo largo de los océanos y de las zonas ecológicas. Y de tal forma pues se colonizaron territorios en América y en Asia en los cuales se cultivó tabaco, algodón y algunas otras materias primas. También se destaca la aparición de compañías con ánimo de lucro, como la Compañía de Indias Orientales y la Compañía de Tierras del Oriente. Estas a su vez eran protegidas por el Estado. Y para dar un poco más de profundidad sobre este tema del mercantilismo, comparto el siguiente mapa conceptual. Para finalizar con la edad oceánica, también pues destaca el papel de la esclavitud y la violencia que fueron claves para la agricultura y la extracción de minerales preciosos, especialmente en las colonias. Interesante como anécdota también el papel fundamental que jugaron los patógenos traídos desde el viejo mundo acá al continente americano, debido a que gracias a estos pues se aceleró el proceso de colonización, ya que enfermaron a las poblaciones nativas hasta exterminarlas con mayor rapidez. Edad industrial, del año 1800 al año 2000. Bien, ya entrados en esta etapa pues se produce el fenómeno de la industrialización, de la revolución industrial que empezó en Gran Bretaña. Y sobre este tema pues no pienso entrar mucho en detalle debido a que se extendería mucho el video. No es el fin y además hay muchísima información adicional sobre esto. Sin embargo, sí quiero tocar un punto muy especial que el autor desarrolló en el capítulo y es, pues se plantea por qué sucede la industrialización, este fenómeno, la industrialización en Gran Bretaña. Y pues porque según Sachs, aunque varios países de Europa contaban con unas condiciones muy elevadas en cuanto al desarrollo del conocimiento científico y pues también grandes avances en el comercio, hubo una serie de factores, un cóctel de factores que hicieron posible pues el invento de James Watt de la máquina a vapor y también su rápida adopción. La primera de estas condiciones presentes es que la ciencia y el empirismo eran altamente respetados en Gran Bretaña. Entonces el autor pues expone que las universidades fueron claves en este proceso, ya que eran y aún son pioneras de las ciencias básicas y pues adicionalmente en ese tiempo también se brindaba un gran apoyo a la experimentación y pues se registraron grandes avances de James Watt en la Universidad de Glasgow. En pocas palabras, había un ambiente intelectual y apoyo a la experimentación científica. El siguiente factor es que el sistema de patentes implementado por Gran Bretaña pues propiciaba la protección a la propiedad intelectual, lo cual significaba que los científicos podían vivir y lucrarse a través de la invención de nuevas tecnologías o artefactos. Esto a su vez converge pues en algo muy interesante, que James Watt pudo atraer de esta forma capital privado para su financiación. De hecho, hablan que Matthew Boulton fue socio de James Watt y ambos formaron una empresa llamada la Boulton and Watt, la cual fue una de las primeras empresas británicas y del mundo orientada al diseño y producción de máquinas a vapor. Y esta empresa pues tuvo un papel sumamente importante dentro de la revolución. El siguiente factor importante fue el carbón, debido a que pues el autor explica que a pesar de todas las condiciones mencionadas anteriormente, por ejemplo Holanda también contaba con unas condiciones similares. Y la situación que decantó un poco más la balanza a favor de Gran Bretaña es que ellos tenían carbón de fácil acceso y tenían toda una industria que giraba alrededor del carbón. Había experiencia en la extracción, en el transporte y pues la comercialización de este mineral. Pues hubo otro factor que también fue trascendental y este factor fue el comercio. Pues el comercio debido a que había una multitud de una gran cantidad de empresas multinacionales establecidas allí y pues se presentaba como un mercado potencial muy muy importante a disposición de estos nuevos inventos. Entonces, por ejemplo, la compañía de Indias Orientales
que estaba establecida allí podía transportar algodón y transformarlo en otros textiles de una forma mucho más eficiente, implementando o utilizando la máquina de James Watt. Adicionalmente hay otro punto que quiero desarrollar y es lo sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces nosotros sabemos que Gran Bretaña, dado pues el tema de la revolución industrial y otras situaciones, como su poderío naval y su dominio comercial, pues se convirtió en la primera potencia y economía a nivel mundial. Pero después de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en ruinas y también hubo un fenómeno muy importante que fue de descolonización e inicio pues de una época de convergencia económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, como lo mencioné, comenzó un proceso acelerado de descolonización de los imperios europeos o de las naciones europeas en los territorios que obviamente habían colonizado. Entonces esto podía suceder de forma pacífica o a través de guerras. Por ejemplo, en la India sucedió de forma pacífica en 1947 y en Indonesia, Argelia y Vietnam también durante esos años, pero sucedió a través de una forma violenta. Entonces a su vez, pues las colonias obtuvieron cierta libertad y cierta soberanía para fortalecer sus industrias y tomar sus propias decisiones. En este caso, ellas buscaban básicamente como construir industria y capital humano. Y aquí pues comienza un fenómeno de convergencia económica, donde los países recién independizados intentaban alcanzar a los países que ya estaban más desarrollados. Sin embargo, pues el autor menciona que ha sido muy difícil porque las antiguas colonias en un principio quedaron con niveles de analfabetismo muy alto, también alta tasa de mortalidad infantil, menor esperanza de vida con respecto a los países desarrollados y una infraestructura muy incipiente. Bien, entonces en conclusión, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se produce este fenómeno, o más bien el fin de este régimen imperial en África y en Asia, el cual desencadenó pues un proceso de crecimiento sostenido en estas colonias antiguas, pero que en principio no ha sido uniforme, aunque sí, pues el autor menciona que sí ha sido lo suficientemente rápido como para producir un aumento significativo en la producción por persona, una reducción en la pobreza extrema, una rápida urbanización, la llegada de industria, el aumento en la productividad de países como la India y China. Concluyó con esto pues este capítulo y me deja una reflexión muy interesante. Cada vez es más necesario que se junten diferentes fenómenos o que se planteen más bien diferentes cambios en las instituciones, en la tecnología y en la geografía. Ya es cada vez más notoria esta interconexión que debe haber para que se dé una globalización. Edad digital, siglo XXI. Bien, entonces aquí llegamos a la última edad de la globalización, la cual corresponde pues a la edad de la globalización de la revolución digital. Aquí según Jeffrey Sachs, todas las tecnologías digitales afectarán las relaciones de poder y la geopolítica global. Esta idea o esta revolución digital se remonta a la concepción de la computadora general. Pues se hablaba en ese entonces de la creación de una máquina que fuese capaz de leer ceros y unos de tal forma que pudiese calcular cualquier cosa calculable. Esta idea surge en 1936 y se le conoce como la máquina de Turing. La siguiente pieza en este rompecabezas sería el aporte que hizo John von Neumann cuando conceptualizó la arquitectura básica de la computadora moderna, con una unidad de procesamiento central y también con un control de memoria, pues algunas partes que aún tienen vigencia. Sin embargo, pues hasta ese momento las computadoras aún usaban unos tubos de vacío, los cuales eran poco prácticos por su tamaño y su costo. Y es entonces cuando en 1947 los laboratorios Bell inventaron el transistor moderno, el cual pues pudo reemplazar estos tubos de vacío y convertir las computadoras en unos artefactos mucho más prácticos. Sin embargo, para los años 50, pues las computadoras todavía eran unos artefactos grandes que solamente se utilizaban en laboratorios y en lugares muy específicos. En 1970 es que ya se incorpora el computador personal y gran parte de los avances tecnológicos que se presentaron durante esta época hasta el siglo XXI pues se introduce en este capítulo porque a pesar de formar parte temporalmente del capítulo anterior, es en esta época, es decir, es a partir del
de los años 70 y 80, donde más empieza a ver el impacto de estas nuevas tecnologías. También pues se habla de la incursión de la tecnología móvil. Sin embargo, hay un hecho fundamental asociado a todo este tema de la computación y de las tecnologías móviles, y es la capacidad de interconexión y la conectividad que tienen estos dispositivos. Es eso lo que ha disparado el desarrollo exponencial de estas tecnologías durante la era digital. Para concluir este capítulo quiero retomar algo que el autor menciona. Eh, pues él dice que uno de los casos más destacables en el aumento de la tasa de crecimiento de la economía es el de China. Dice que China a partir de 1978 pues implementó un modelo de producción y de comercio abierto basado principalmente en en las exportaciones, y replicó pues las técnicas que le habían funcionado a sus países vecinos. En este caso menciona lo implementado por Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, un modelo basado en la fabricación intensiva y orientada principalmente a las exportaciones, y pues China siguió este camino cuando ascendió al poder el reformista Deng Xiaoping en 1978. El autor recalca que las razones por las que se puede esperar que China siga con esta tendencia es lo rápido que ha pasado de importar tecnologías de Estados Unidos a ser ellos los exportadores de tecnología para Estados Unidos y el resto del mundo. Además se menciona unas gráficas que adjunto en este video, las cuales muestran la evolución en el desembolso orientado a la innovación y el desarrollo con respecto al PIB. Para concluir con este capítulo, el autor nos menciona lo siguiente. A pesar de que es evidente que las economías actualmente generan más riqueza, se está fallando en la parte ambiental y en la parte social, en lo concerniente a lo que debería ser el concepto de la economía. Y en resumidas palabras, con eso termina el capítulo del autor. Ok, ya para finalizar esta reseña, el último capítulo tiene por nombre Guiar la globalización en el siglo XXI. Según Sachs, para alcanzar estos objetivos es necesario formular un plan de acción dinámico, es decir, un tipo de planificación que sea dinámica y adaptativa, de tal manera que pues se pueda adaptar sobre la marcha, se pueda adaptar las políticas y las estrategias a las situaciones coyunturales que se estén presentando en el momento. Y también dice que para una correcta implementación y puesta en marcha de todos los objetivos de desarrollo sostenible es importante y es necesario integrar los conocimientos multidisciplinarios y utilizar pues esta digitalización para difundir rápidamente dichos conocimientos. Bien, para concluir con esta reseña, darle la conclusión que me deja el libro. En primer lugar, la importancia de la relación entre las instituciones, la geografía y la tecnología. Como a medida que la civilización ha avanzado a través de las edades, se han originado puntos de inflexión que cambian las dinámicas socioeconómicas, socioculturales y en últimas la geopolítica. También me parece muy interesante la forma en la que aparentemente pequeños o no relacionados terminan teniendo una influencia tan profunda. Por ejemplo, lo sucedido con los caballos en América, situación que tuvo una influencia tan profunda y tan trascendental en el crecimiento económico que estableció la forma en la que se realizaban las actividades agrícolas y actividades comerciales en esta parte del mundo. Como medida que estamos hablando de una edad u otra, varía el grado de importancia o la ponderación que tiene cada uno de estos tres factores como influencia para construir nuevas tecnologías o nuevas instituciones que impulsen o den origen a uno de estos puntos de quiebres que llamamos globalización.